Buenas tardes con todos. Bienvenidos a un encuentro más de las pinceladas tecnopedagógicas que ofrecemos a través de la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente del Vicerrectorado Académico, conjuntamente con el laboratorio LID. Hoy venimos pues a un evento con un tema muy importante que en los últimos tiempos ya está dando mucho de qué hablar. Esto me voy a referir un poco a un experto en el tema y que en los últimos años ha trabajado directamente con el programa de formación docente. Y él nos dice que la realidad aumentada se trata del uso de las tecnologías emergentes que permiten la combinación de información digital e información física en tiempo real, por medio del uso de distintos dispositivos tecnológicos como pueden ser las tabletas, los smartphones, y que esto pues ayuda en sí a crear una nueva realidad que va a ser más enriquecida. Y es así que ahora pues con el avance tecnológico también la enseñanza se está viendo pues motivada en introducir estos nuevos temas como son realidad aumentada y realidad virtual, llevarlas al aula. Es así que el tema de hoy es la incorporación de la realidad aumentada como técnica de aprendizaje. Nos acompañan la magíster Jimena Jaramillo y la doctora Diana Guaya. Me voy a permitir presentarlas. La magíster Jimena Jaramillo es ingeniera química y magíster en química aplicada, estudiante de doctorado en nanociencia, materiales e ingeniería química de la Universidad Rovira Virgili, docente investigadora y responsable del Laboratorio de Nuevos Materiales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha participado en congresos y jornadas científicas nacionales e internacionales. La doctora Diana Guaya es máster y doctora dentro del programa de Ingeniería de Procesos Químicos, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, máster en Gestión de la Formación, Planificación, Desarrollo y Evaluación de Formación de Formadores, Universidad de Sevilla, docente investigador del Departamento de Química y Ciencias Exactas de la Universidad Técnica Particular de Loja. En sí, los logros que ellas han alcanzado es a través de la experiencia investigativa en el área de desarrollo de materiales, experiencia en docencia universitaria a niveles de grado y posgrado, en carreras afines a la ingeniería. Asimismo, tienen temas afines a la ingeniería química, ponentes en varios eventos científicos a nivel nacional, internacional y autores de varias publicaciones. Es así que ellas, pues el día de hoy nos van a presentar su buena práctica, el desarrollo de la experiencia que ellas han tenido en el uso de la realidad aumentada como tecnología innovadora para enseñar operaciones unitarias en ingeniería química. Y todos los webinars que nosotros estamos dando los van a poder encontrar a través de la página a través de la página de innovaciondocente.utpl.edu.es. Allí podrán encontrar todos los webinars que hemos llevado hasta el momento. Muchas gracias, Jimena y Diana, por su participación como apoyo a esta formación de nuestros docentes, siempre agradecidos, pues que cada día se unen más docentes a las experiencias innovadoras en nuestra universidad, pues y apoyan con esto al resto de nuestros colegas, tanto internos a la UTPL como externos, que tratamos de siempre apoyar pues a la educación. Muchas gracias por su presencia. Iniciamos. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la presentación, Nube, y realmente muchas gracias a la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente por la invitación a participar en estas jornadas denominadas Pinceladas Tecnológicas. Vamos a empezar nuestra presentación. En realidad, la doctora Diana Guaya y mi persona, Jimena Jaramillo, hemos trabajado en conjunto en este tema, incorporación de realidad aumentada como técnica de aprendizaje. Comentar que esta presentación es el resultado de la experiencia que hemos tenido de incorporar justamente esta técnica de aprendizaje en 2 asignaturas de la carrera de Ingeniería Química durante el periodo académico abril-agosto 2020. Para empezar, me gustaría recordar una frase del célebre Albert Einstein que nos dice: la lógica te lleva de A a B,
pero la imaginación te llevará a cualquier lado. ¿Por qué tomamos en cuenta esta frase? Justamente porque si nosotros nos damos cuenta de toda la realidad que estamos viviendo actualmente, el desarrollo científico, tecnológico, un día fue parte de la imaginación. Y gracias al tiempo, al desarrollo, al estudio de muchas personas, pues toda esta imaginación se ha plasmado ya en realidad. Es así de que si nosotros nos ponemos a ver algunos de los ejemplos que empezaron como parte de la ciencia ficción o de la imaginación, tenemos, por ejemplo, escritos, tenemos películas. Por ejemplo, todos conocemos a Julio Verne. Julio Verne, un gran escritor de ciencia ficción que ya por el año de 1865 nos presentaba su obra de la Tierra a la Luna, en la que se soñaba que algún día el hombre pudiera llegar a la Luna. Casi un siglo después, en 1969, la misión Apolo 11 logró finalmente alunizar, y de esta manera lo que un día inició como ciencia ficción con una imaginación se convirtió en un gran desarrollo científico. Igualmente, muchas de las herramientas tecnológicas que actualmente disfrutamos y que tenemos al alcance de nuestras manos empezaron en algún momento como parte de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos en 1968 la película 2001, Odisea en el espacio. Mostraba la historia de unos astronautas que utilizaban unos dispositivos muy parecidos a lo que actualmente conocemos como las tablets, y las utilizaban para comunicarse con sus familiares en la Tierra a través de, entre comillas, videoconferencias. Hoy por hoy, realmente las tablets son tan comunes que ya ni siquiera se las considera como una tecnología avanzada. Y de hecho, la comunicación virtual la tenemos a diario, especialmente por las circunstancias en las que estamos atravesando debido a la pandemia. Para nosotros es muy conocido manejar plataformas tipo Zoom, Skype, WhatsApp, que nos permite no solamente la comunicación virtual, nos permite también la educación virtual, el teletrabajo y, por supuesto, también visitas familiares de forma virtualizadas. Otro de los elementos también de la virtualización, ya que estamos hablando de la virtualización, es justamente los hologramas. Muchos de nosotros conocimos los primeros hologramas en películas, como por ejemplo Star Wars en 1977, en el que se veía la imagen de la princesa Leia, ¿no? Pero este tipo de hologramas actualmente ya son reales. Por ejemplo, en el 2014, en la entrega de los premios Billboard, se realizó un concierto póstumo de Michael Jackson, en el que el cantante, pues evidentemente no era el propio Michael Jackson, sino que era un holograma. Y actualmente muchos artistas utilizan esta tecnología para realizar giras mundiales. Cuando vemos esta presentación, se nos hace muy conocidas ya estas gafas de realidad aumentada. Quizás muchos de los que se encuentran presentes en el público habrán utilizado estas gafas. Nos transportan hacia una realidad virtual, hacia otro mundo, digámoslo así, hacia un mundo paralelo. Y alguna vez ya las vimos, pero como parte también de una película, como parte de la imaginación, de la ficción, como por ejemplo en la película Matrix en 1999. De esta manera, al igual que todos estos ejemplos que he planteado aquí, que son muy pequeños en relación a la gran cantidad de ejemplos que nos muestran cómo desde la imaginación hemos llegado a la realidad en la que nosotros vivimos actualmente, podemos darnos cuenta que precisamente es esta la imaginación, la base de todo el desarrollo científico y tecnológico que tenemos actualmente. Si tomamos en cuenta esto, entonces nos planteamos una pregunta. ¿Qué importancia tiene la virtualización en el mundo actual? Evidentemente, si vemos esta gráfica, podemos darnos cuenta que la virtualización está despuntando especialmente en los últimos años. Actualmente, como había mencionado hace un momento, la pandemia nos ha obligado a quedarnos en nuestros hogares y de esta manera nos ha obligado también a virtualizar la mayor parte de nuestras actividades, como por ejemplo tenemos el teletrabajo, nosotros como docentes realizamos la educación virtual y como digo, muchas de nuestras reuniones de trabajo con nuestros familiares lo hacemos a través de la virtualización. Así podemos ver que, por ejemplo, desde el año 2016 hasta el año 2020, el consumo de equipos o de herramientas que nos permite esta comunicación virtual ha despuntado tremendamente. Tanto el consumo de móviles, es decir, de teléfonos celulares inteligentes, de consolas, así como también de computadoras portátiles. De hecho, ahora que estamos por iniciar y que, bueno, a nivel de escuela, de escuelas y colegios se inició ya el año lectivo, a pesar de que no se compraba la enorme lista de útiles escolares que es tradicional de cada año, pues el que menos ha invertido ahora en una buena computadora, en un buen celular o una buena tablet,
Podemos encontrar también virtualización, por ejemplo, cuando queremos organizar o decorar, digamos, nuestros domicilios. Es fácil comprar ahora herramientas o, digamos, ornamentos, muebles a través de Internet, simplemente utilizando dispositivos que nos permiten anticiparnos a saber cómo va a quedar en nuestros hogares. De esta manera, pues el consumidor se asegura de comprar algo que le vaya a servir. ¿Y quién no conoce el famoso juego de Pokémon, que no está hace mucho? La mayor cantidad de nuestros jóvenes y también de personas de nuestra edad lo jugábamos. Fue realmente una fiebre a nivel mundial, digámoslo así. Todo esto pues utiliza justamente la virtualización. Entonces, ya que estamos hablando de esto, de la realidad virtual, de utilizar herramientas, es importante que tengamos en claro qué es la realidad virtual. A veces escuchamos realidad virtual o realidad aumentada. ¿Qué es lo uno? ¿Qué es lo otro? ¿En qué se asemejan? ¿En qué se diferencian? Evidentemente, a pesar de que las utilizamos de la misma manera, todos estos términos son un poco diferentes. Es por ello que vamos a conocer un poquito, antes de entrar justamente en la definición y en la descripción de nuestra experiencia académica en cuanto a la aplicación de esta tecnología, es importante que se defina un poquito qué es cada una de estas cosas. Cuando hablamos de realidad virtual, la realidad virtual es aquella que sustituye el entorno por otro generado de una forma completamente digital. Por ejemplo, tenemos Facebook. La mayor parte de nosotros tenemos una cuenta en Facebook. Este es una sociedad o una comunidad virtual en donde podemos comprar, donde podemos participar de eventos. Entonces, es realmente un mundo virtual digitalizado, ¿ya? Cuando hablamos, en cambio, de realidad aumentada, es cuando superponemos capas de información virtual a un mundo físico. Entonces, en este caso se encuentra, por ejemplo, el juego de Pokémon, en donde nosotros con el celular apuntamos hacia un espacio físico y vemos en ese espacio físico una imagen que sin el teléfono o sin un dispositivo no lo veríamos. Esto es lo que se llama realidad aumentada. Y por otra parte tenemos la realidad mixta. La realidad mixta, en cambio, combina tanto la realidad virtual como la realidad aumentada. Entonces, básicamente es esto lo que caracteriza a cada uno de los aspectos y que es importante tenerlos en cuenta el momento que apliquemos estas herramientas para saber con qué dispositivos contamos. Hablando de la realidad aumentada, que es básicamente lo que nosotros aplicamos, la doctora Diana Guaya y mi persona, en esta experiencia de aprendizaje, me gustaría definir algunas de las características de esta realidad aumentada. En primer lugar, comentar que resulta de la combinación efectiva de información real y información en 3D. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de ciertas aplicaciones que podemos descargar gratuitamente en el celular, tenemos la posibilidad, digámoslo así, de teletransportarnos, rebasar las fronteras para poder dimensionar, ya no en 2D, sino en 3D, un espacio físico y de esta manera mejorar la percepción de este espacio. De esta manera, nosotros, con este traslado, digamos, hacia una estructura un poco ya de mejor apreciación, tenemos la posibilidad de aumentar de una forma natural nuestra retroalimentación con señales que ya no solamente están en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones y por lo tanto mejora muchísimo la percepción y el aprendizaje de un objeto, de un lugar, de una situación, de una etapa, de una época histórica. De esta manera tenemos de que la realidad aumentada justamente proporciona un sentido de presencia, inmediatez e inmersión del usuario. Podemos trasladarnos justamente utilizando estos dispositivos hacia otro lugar en el planeta y poder percibir ya no en 2 dimensiones, en una imagen plana, sino en una estructura tridimensional, a lo mejor una escultura, una estructura arquitectónica, una construcción, un material, entre otras cosas. Para quienes trabajamos en el campo de la química, inclusive poder dimensionar en 3D una molécula. Esto mejoraría muchísimo la percepción de la misma y el aprendizaje de la química o de las ciencias exactas como tal. La realidad aumentada destaca muchísimo el aspecto tecnológico porque evidentemente para poderla manipular se requiere tener estos, digamos, aptitudes de poder manejar estas características, de poder manejar la tecnología, pero que realmente no es muy difícil porque lo tenemos al alcance de la mano un celular,
un dispositivo electrónico. Entonces, nos ayuda muchísimo también a desarrollar el aspecto tecnológico. Y, por supuesto, dentro del campo del aprendizaje, unifica mucho lo que es el aprendizaje formal y el aprendizaje informal. Y esto es sumamente importante, porque de esta manera se despierta muchísimo el interés en el estudiante, quien ya no es simplemente un espectador, sino que se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje. Y ya que hemos topado el tema del aprendizaje, veamos cuáles son los efectos que tiene esta realidad aumentada justamente en el aprendizaje. Por una parte, tenemos que constituye una forma novedosa e interactiva de aprendizaje. Nosotros sabemos que cuando logramos captar la atención de nuestros estudiantes, pues realmente el proceso de aprendizaje va muy bien. Si nuestros estudiantes están distraídos, están en otras cosas, es decir, si nuestra clase resulta aburrida, difícilmente los estudiantes lograrán aprender lo que queremos transmitirles. Entonces, por eso, el manejar estas herramientas, pues está al día con la realidad que están viviendo nuestras generaciones jóvenes, y por lo tanto les llama la atención. Además, la utilización de la realidad aumentada, lejos de lo que muchos creen de que a lo mejor el uso de la tecnología distrae demasiado al estudiante, más bien le ayuda a mejorar muchísimo las habilidades psicomotoras, cognitivas, espaciales y de investigación, porque lo acerca más hacia una realidad. Como había mencionado al inicio, ya no se trata de percibir una imagen en una forma 2D, sino ya tridimensional, lo que despierta mucho más el interés por los pequeños detalles y por lo tanto mejora muchísimo la percepción. Recordemos que actualmente se habla mucho de las inteligencias múltiples, en donde el estudiante no solamente es oidor, digámoslo así, escucha la clase, sino que también es visual y le gusta tener una experiencia un poco más cercana con lo que está aprendiendo. Además, permite un conocimiento más preciso sobre un tema. Vemos, por ejemplo, en la presentación unos niños aprendiendo anatomía. Qué dinámica que se presenta en este tipo de aprendizaje, en el que los niños tienen un contacto un poco más cercano justamente con este conocimiento. Entonces, esto llama mucho el interés y motiva mucho a seguir investigando, a seguir conociendo. Si logran ver un pequeño órgano, quieren ver más, quieren conocer más. Entonces, esto despierta el interés, despierta el deseo de seguir investigando y de seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque justamente el manejar 3 dimensiones ayuda muchísimo a mejorar la comprensión de los modelos. Además, ayuda sobre todo a mejorar la interacción del profesor y el alumno, y de esta manera evidentemente se potencia muchísimo y se maximiza la transferencia del aprendizaje, porque se trata de un aprendizaje ya no pasivo, sino un aprendizaje totalmente activo en el que el estudiante es protagonista y es quien gestiona cada vez más su conocimiento y se estimula para él seguir investigando, seguir avanzando y seguir analizando sin necesidad de estar esperando que el profesor sea quien le dé la siguiente pauta de lo que debe aprender. De esta manera, ¿cómo pueden y cómo podemos nosotros los profesores utilizar la realidad aumentada? La realidad aumentada realmente es una herramienta que no tiene límites. Los límites lo pone el profesor, porque básicamente es quien diseña la herramienta. Es como decir, por ejemplo, se tiene una presentación de PowerPoint y será el profesor quien le ponga los dibujos, quien le ponga música, quien le ponga animaciones. La realidad aumentada o las aplicaciones que utilizan realidad aumentada es eso, es la herramienta y es el profesor el que diseña el contenido que quiere que sea transmitido hacia los estudiantes. Entre otras cosas, la realidad aumentada o esta herramienta permite el desarrollo de tareas a través de las cuales los estudiantes pueden aprender utilizando juegos, resolviendo problemas, desarrollando proyectos, analizando casos de estudio. Los estudiantes, a su vez, también pueden desempeñar roles, como por ejemplo, se puede simular, a lo mejor para un estudiante, digamos, de derecho, se puede simular un juicio en el que él sea el protagonista e interactuar con personajes, digamos, en este caso, virtuales, ¿sí? Entonces, ayuda muchísimo a desarrollar este papel del rol y que de esta manera motiva más al estudiante a ser partícipe y adquirir más destrezas para estar en contacto con el ambiente en el que se va a desenvolver. Igualmente, permite la posibilidad de desarrollar juegos, interacciones como, por ejemplo, tipo rompecabezas, preguntas, cuestionarios y sobre todo también el desarrollo del aprendizaje a través de la localización, el rebasar fronteras físicas, el poder tener una apreciación de un lugar de una forma ya un poco más cercana a la realidad. A pesar de que vemos que en realidad la realidad virtual pues presenta muchas alternativas y es muy novedosa,
No obstante, no está ajena de lo que serían ciertas dificultades. Dificultades que, por supuesto, conlleva el aprendizaje de cualquier herramienta nueva que tengamos que aprender. Dificultades que tuvimos cuando quisimos aprender Excel, dificultades que tuvimos cuando quisimos aprender a utilizar PowerPoint o cuando quisimos aprender inclusive a escribir una hoja de Word. Todas estas dificultades con la práctica se van superando y, por supuesto, esta no es la excepción. Manejar realidad aumentada al inicio sí requiere dedicación, tiempo, capacitación, constancia, pero luego con el usar constante se vuelve más práctica y finalmente es una herramienta bastante dinámica de utilizar. Entre algunas de las dificultades que podría mencionar como para tenerlas presentes está, por ejemplo, a nivel técnico. A nivel técnico tenemos que la interfaz que presenta, pues en realidad no tiene muchas pistas o no tiene un manual, porque como había mencionado, es una herramienta que el profesor puede utilizar para decorarla y para añadir toda la información que quiera enviar a sus estudiantes. Entonces, pensemos en una presentación de PowerPoint. Se tiene una plantilla. Asimismo, la realidad aumentada nos da una plantilla, pero somos los docentes como tal quienes cargamos esa plantilla con la información, quienes le incorporamos o le vinculamos videos, quienes le vinculamos imágenes, gráficas, entre otras cosas. Entonces, la interfaz, pues, es prácticamente la que el profesor vaya desarrollando. Además, requiere una tecnología que debe compensar la dependencia de la ubicación y, lamentablemente, como había mencionado, no hay un diseño instruccional concreto para cada caso porque, en realidad, las necesidades de los profesores son diferentes. Entonces, hay tantas posibilidades de desarrollar y de aprovechar esta tecnología como profesores existan. A nivel pedagógico, pues están las limitaciones de tipo tecnológicas, que es una realidad lamentable, pues especialmente de nuestros países, en donde realmente ahora mismo para muchos estudiantes es difícil tener acceso a Internet, a plataformas tipo Zoom, entonces se dificulta un poco, pero pensemos no en este momento, sino de aquí a futuro, a un futuro que esperemos no esté muy lejano, en el que todos los estudiantes puedan tener un mayor acceso a esta tecnología y, por supuesto, se constituye en una herramienta sumamente importante para desarrollar el conocimiento. Por otra parte, está la resistencia que puedan tener los docentes a adquirir nuevas destrezas, a utilizar este tipo de herramientas, que realmente este tipo de resistencia no es algo nuevo. Creo que muchos de nosotros la conocemos ahora mismo, que nos ha tocado incorporar nuevas herramientas de enseñanza-aprendizaje a través de la virtualización, como el manejo de plataformas para poder enseñar a nuestros estudiantes en casa. Entonces, todos estos esfuerzos o limitaciones son las que nos encontraremos también con la realidad aumentada, pero que finalmente creo que la mayoría de nosotros ya manejamos una plataforma Zoom y que por lo tanto estas destrezas se van adquiriendo con la práctica. Igualmente, otra de las dificultades es que el profesor ya no es quien enseña, sino es el estudiante el protagonista de su propia formación. Y por supuesto, al igual que cualquier nueva herramienta que se quiera aprender, requiere tiempo y capacitación. Por otra parte, en el lugar del aprendizaje, poniéndonos ya en el puesto del estudiante, exige que los estudiantes sean sumamente sintéticos y que puedan desarrollar habilidades complejas de navegación, de síntesis, análisis, de colaboración, de trabajo en equipo, que por supuesto son cualidades o son aptitudes o son resultados de un aprendizaje al que deberíamos llegar todos los profesores, de estimular en nuestros estudiantes justamente estas cualidades. Entonces, así como en una presentación de PowerPoint no podemos escribir un texto enterito, sino que tenemos que ser lo suficientemente sucintos, en la tecnología, en este tipo de tecnología, con mucha más razón, tenemos que ser lo suficientemente precisos en la información que se quiera compartir y no abundar con demasiado texto. Entonces, por esto exige que los estudiantes tengan una mayor capacidad de síntesis y de análisis. Y en muchos de los casos, cuando el estudiante no es bien orientado, podría conducirlo a una confusión entre qué es lo real y qué es lo virtual. Ya habíamos visto que este tipo de eventos o situaciones habían sucedido, por ejemplo, cuando muchos de los estudiantes o muchos de los jóvenes manejaban, por ejemplo, este juego de Pokémon Go. En algunos casos se había visto en noticias precisamente de que muchos jóvenes sufrían accidentes porque hasta cierto punto no controlaban el límite de lo real y de lo virtual.
Sin embargo, es algo a lo que tenemos que irnos acostumbrando poco a poco. Esto en cuanto a las dificultades. Ahora, y con esto termino un poco la introducción para dar paso a mi compañera Diana Guaya, para que ella nos explique ya un poco más en lo que consistió justamente la experiencia de aplicar esta tecnología o esta herramienta de aprendizaje en estas asignaturas que había comentado al inicio. Bueno, muchas gracias por la exposición y por la introducción, Jime, para el tema que vamos a presentar. En realidad, pues como agradeciendo como una vez más la introducción que ha dado Jimena al tema que vamos a presentar, me permito comentar y compartir con ustedes la experiencia docente que realizamos en conjunto en el ciclo que había, bueno, que estamos o que hemos culminado, ¿sí? Es así que, dado que nuestro ámbito de trabajo es la ingeniería química, pues justamente la idea fue poder incorporar la realidad aumentada como técnica de aprendizaje específicamente de las materias relacionadas con las operaciones unitarias, que son, en definitiva, asignaturas que se constituyen en el eje troncal de la formación del ingeniero químico, ¿sí? Para ello nos planteamos 3 objetivos específicos en los cuales, en principio, pues, decidimos elaborar recursos educativos empleando justamente la realidad aumentada, específicamente para mostrar al estudiante lo que serían los algoritmos de cálculo que se utilizan para resolver algunos problemas de estas asignaturas de ingeniería química. Luego, pues también habíamos concebido la opción de desarrollar un proyecto de aplicación final, ¿sí? Al final de cada bimestre, incluyendo pues en ellos el uso de la realidad aumentada. Y finalmente, como no puede ser de otra manera para incluso tener un margen de referencia, ¿no? Y poder conocer sobre las cosas que hemos hecho bien y no, obviamente para intentar mejorar, se realizó una evaluación de esta estrategia metodológica a través de una encuesta aplicada pues a los estudiantes. No sé si me ayudas, Jime, con la siguiente presentación. Muchas gracias. Es así que en esta primera parte, lo que respecta a la planificación académica, ¿sí? Nosotros concebimos la opción de trabajar tanto con el aprendizaje basado en problemas, así como también basado en proyectos. Específicamente, los 2 componentes que trabajamos en este caso son en los de cinética química e ingeniería de las reacciones químicas, que particularmente es un componente troncal, ¿sí? Y que se imparte a estudiantes de 7º ciclo. Mientras que en mi caso estuve a cargo del componente de balance de materia y energía, que si bien es cierto, se constituye en un componente genérico, sin embargo, es la base, como había comentado, de las materias que son, en definitiva, troncales, ¿no? Para los estudiantes de ingeniería química. Y pues, se sitúa en 4º ciclo. Es así que específicamente en lo que refiere a la planificación académica, pues contemplamos justamente, como es lógico, ¿no? En lo que refiere pues a cada semana, además de la clase correspondiente, pues, y de los problemas de aplicación, ¿sí? Cada semana, pues, ir construyendo en conjunto con el estudiante lo que se refiere al proyecto de aplicación de fin de bimestre, pues, basado en realidad aumentada. No sé, sí, gracias. Es así que, pues, como parte del desarrollo de los recursos educativos basados en la realidad aumentada, se utilizaron, pues, convencionalmente lo que son presentaciones de PowerPoint,
Cabe la pena recalcar, y en esta parte voy a hacer un paréntesis, justamente indicando que la realidad aumentada, o en definitiva, cómo la incorporamos a este proyecto, a esta experiencia docente, básicamente lo hicimos empleando la herramienta o la aplicación, ¿sí? Zapar, ¿sí? En la que, por ejemplo, como es el caso, y lo muestro en la pantalla, se trata de exponer un caso de estudio o un problema de aplicación, ¿sí? Obviamente contamos con cierta información, como serían los datos, pues, o la información que es parte del problema, ¿sí? Y a continuación, normalmente lo que se hace, pues, es contar, ¿sí? Con una imagen, ¿sí? Como en este caso lo hicimos, fue justamente utilizar el diagrama de flujo del ejercicio que se está resolviendo, y ese lo identifica como el código que al momento en el que utilizamos nuestro teléfono celular permite hacer una reproducción de lo que sería todo el procedimiento de resolución de ese problema, ¿sí? Es decir, en cada una de las clases en las que se llevó a cabo este tipo de actividades, pues como es lógico pensar, ¿no? Estamos impartiendo un contenido y necesitamos mostrar al estudiante, pues, su aplicación. Entonces, esta herramienta, como bien mencionaba Jimé en su presentación, ¿no? Implica que nosotros como docentes configuremos, ¿no? Y vayamos adaptando en lo que es la plantilla que tenemos al trabajar con Zapar, ¿sí? Y esto normalmente se lo lleva a cabo utilizando un computador de escritorio, ¿sí? O bueno, nuestra computadora portátil, y vamos en definitiva, ya sea enlazando, si es que fuese el caso, ¿no es cierto?, videos. En nuestro caso, básicamente, como menciono, se incorporan también imágenes y botones, en definitiva, de comando en los que nos permite ir avanzando secuencialmente en la resolución de un problema. Con ello, fue posible resolver, o en definitiva, lograr la consecución de las competencias, pues, de cada uno de estos componentes. Como era el caso de balance de materia y energía, pues, que el estudiante comprenda la forma en la que puede hacer la resolución, ¿sí?, de problemas, tanto que incorporen o no reacciones químicas, así como también aquellos que comprenden la realización de balances de materia y energía. Y como es en el caso de cinética química, que también permita determinar las cinéticas de una reacción y llevar a cabo el diseño, en definitiva, de reactores. Como segundo paso, en el uso de la aplicación Zapar, ya centrándonos en esta aplicación como tal, pues en inicio se llevó a cabo una clase introductoria. ¿Para qué? Para mostrar al estudiante, pues, cómo se maneja, cómo se puede utilizar esta aplicación Zapar. Es así que en inicio, pues, procedimos en una clase, pues, en una clase virtual, conforme lo estamos llevando, pues, en esta época, ¿sí? Descargamos la aplicación y básicamente, pues, al compartir la pantalla bueno, pues en este caso del profesor, es posible ir mostrando al estudiante las instrucciones, ¿sí?, para manejar la herramienta. Como menciono, pues básicamente se demostró al estudiante cómo podríamos ir incorporando diferentes tipos de recursos, ya sea, como bien mencionaba, imágenes, audios, videos, si es que fuese el caso, ¿sí? Al final de nuestra exposición les mostramos brevemente un video, ¿sí?, en el cual ustedes van a poder observar cómo llevarlo a cabo, ¿sí? Como tercera parte de nuestra experiencia, pues ya en sí constituye lo que es la resolución de talleres de aplicación por parte de los estudiantes.
como bien mencionaba, en la parte de antecedentes, pues en este caso, bien se decía, ¿no es cierto?, de que ya el estudiante no es solamente un usuario de la información, es decir, no es solamente un espectador que está sentado esperando que el docente muestre, ¿no es cierto?, el contenido temático que se está estudiando, sino que justamente se aprovechan las sesiones de clase para que con el planteamiento, de un problema tipo, ellos puedan estructurar, por una parte, el fundamento teórico del mismo, ¿sí?, llevar a cabo un diagrama de flujo, realizar bueno, obviamente aplicar un determinado razonamiento y lo que conlleva a plantear el algoritmo de cálculo de ese ejercicio y finalmente la conclusión del problema. ¿Sí? De esa forma, también en cuanto a lo que se refiere al desarrollo del proyecto final de bimestre que se había planteado, pues a cada grupo, en este caso, pues al conjunto de estudiantes con los que contamos, se los dividió en grupos por afinidad, ¿sí? En este caso, el cual en principio pues se desglosó para que contemplara por una parte la entrega de un informe, obviamente un informe detallado en el que se vaya mostrando cómo se han realizado los cálculos, los diagramas de flujo, los razonamientos correspondientes a cada caso de estudio, pero también pues una plantilla de cálculo para evidenciar que efectivamente se hicieron pues todos los procedimientos y finalmente la presentación, ¿sí? La presentación en la aplicación SAPAR nos dio la posibilidad de hacer una demostración, en definitiva, sucinta y clara de cada uno de estos casos de estudio, ¿sí? Y esto obviamente a través de nuestras clases telemáticas. Finalmente, la evaluación de esta experiencia docente, para ello, pues, lo realizamos a través de una aplicación, de una encuesta, la misma que fue aplicado utilizando, pues, una herramienta como son los formularios de Google, ¿sí? En los que básicamente pudimos obtener información sobre la percepción del estudiante respecto a la aplicación de la realidad aumentada como parte o como herramienta para el aprendizaje de estos componentes, ¿sí? Es así, pues, que una vez aplicada la encuesta, se realizó un procesamiento de datos, una interpretación y obviamente lo que nos sirvió para plantear actividades de mejora que fueron incorporados ya en el segundo bimestre. Entre los resultados más relevantes de esta experiencia, ¿sí?, es que la aplicación SAPAR, si bien es cierto, es gratuita y pues incluso yo creo que una ventaja adicional que pudimos o que se puede destacar de esta experiencia es que resultó más fácil de lo que se creía para el estudiante. Si bien es cierto, en inicio pudo representar un trabajo, ¿sí? Porque en realidad el hecho de configurar en sí la plantilla de SAPAR puede resultar tedioso y demás, ¿no? Pero se vio que en definitiva todos los grupos de trabajo pudieron sin ningún problema llevar a cabo ya sean los talleres o los proyectos que fueron asignados. Como bien también se mencionaba, logramos comprobar que efectivamente la clase se torna dinámica empleando el celular, puesto que normalmente, como bien comentaba Jimé, muchas veces lo vemos como un inconveniente el hecho de tener un celular a mano cuando estamos en clase, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues utilizamos este dispositivo como parte o como herramienta, ¿sí?, de nuestra clase. Los estudiantes, pues, también lograron a través de esta aplicación usar, pues, este dispositivo para entender los fundamentos teóricos. Si bien es cierto, ellos desarrollaron sus problemas de aplicación, pero pues para llegar a resolver estos problemas es necesario comprender y digerir
todos los fundamentos teóricos que se van impartiendo a lo largo, pues, de las semanas de clase, ¿sí? Entonces, es así que, como digo, sin ningún problema fue posible mostrar y demostrar, ¿sí?, la aplicación de los fundamentos teóricos, desarrollar los casos de estudio y también, pues, llevar a cabo estos ejercicios de evaluación, como serían los proyectos finales, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, yo creo que entre uno de los resultados más favorables que se puede destacar es que la experiencia fue bastante enriquecedora. Creo que tanto para los docentes que participamos de esta experiencia, pues nos sirvió para identificar, si bien es cierto, ventajas, logros del uso de esta tecnología, pero también nos dio a ver algunos aspectos que tendríamos que mejorar para futuras ediciones y obviamente que nos permitirían planificar o, en definitiva, sería desarrollar nuestro plan docente, ¿no?, nuestra planificación de mejor manera. Bueno, en este caso hemos querido presentarles un poco los resultados de las encuestas que aplicamos. Cabe la pena recalcar que evaluamos 4 aspectos principales de nuestros estudiantes. Primero, cómo ven a la aplicación de esta herramienta, de esta realidad aumentada, que influye directamente sobre la atención que ellos prestan a los contenidos o a las clases que en definitiva nosotros impartimos, ¿sí? ¿Cuál fue su grado de confianza al momento de desarrollar todos estos recursos o inclusive cuando se los presentábamos, ¿no? Cómo ven también la relevancia de los trabajos que desarrollaron y obviamente en un último punto que sería ya pues el grado de satisfacción, es decir, qué tan satisfechos están ellos con la experiencia. Es así que tanto en el componente de balance de materia y energía como en cinética química e ingeniería de las reacciones, pudimos ver que, dado que utilizamos una escala comprendida de 1 a 4, prácticamente los resultados que obtuvimos estuvieron sobre la media. Es decir, todos los estudiantes están, diríamos, relativamente satisfechos, ya que nuestros resultados estuvieron por sobre 2. Obviamente, como digo, y bien lo mencionaba, estos resultados que, bueno, los hemos agrupado, algunas de las preguntas que utilizamos para plantear esta encuesta, los hemos agrupado de acuerdo a estas 4 categorías, nos han permitido identificar las falencias, como bien decía, y las oportunidades de mejora que tenemos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creería que en cuanto a la relevancia y la satisfacción, son los criterios que tienen mayor aceptación en los estudiantes. Es decir, que ellos vieron que el hecho de trabajar o en definitiva de generar sus proyectos de fin de bimestre utilizando realidad aumentada, les generaron cierta satisfacción y que ellos consideran que el trabajo que han realizado es importante. Mientras que los criterios de menor aceptación pues han sido por una parte la atención y la confianza y que como mencionamos pues estos han sido algunos aspectos que hemos considerado para, bueno, si es que se diera y que de hecho así lo queremos, llevar a cabo una segunda edición de esta buena práctica, pues intentar mejorar y obviamente suplir esa, bueno, más bien ya tratar de evitar que se den estas falencias. No sé, Jimé, igual miren, como podemos observar también en el componente de cinética química, como bien mencionamos, pues también los resultados son muy favorables. Y de ello, pues también una de las conclusiones que podemos ver que es que a pesar de que se trata de un entorno tecnológico, ¿sí?, que si bien es cierto puede tener un cierto grado de dificultad, más no cognoscitivo al momento de manejar, porque es bastante intuitivo el uso de esta herramienta, sin embargo puede tornarse un poco tedioso,
¿sí? Un poco tedioso en el sentido de que, si bien es cierto, lo configuro, pero el momento en que ya realizo la reproducción, puede ser que el tamaño de letra esté muy pequeño, puede ser que los hipervínculos, es decir, para ir de una sección a otra, que normalmente incorporo botones, ¿no? Para ir pasando secuencialmente, no se configuraron debidamente. Entonces, todo ello que pudo haber estado presente, todos aquellos errores que pudieron haber estado presentes, o sea, existieron, ¿no? Este tipo de errores. Sin embargo, en ellos se evidenció un interés por aprender y por utilizar esta nueva herramienta, y pues que por otra parte les ayudó a sentirse recompensados en el hecho de que, como este proyecto que se les asignó es puntuado, entonces vieron prácticamente que lograron alcanzar pues el objetivo, que era, por una parte, como bien lo mencionábamos, manejar la herramienta, pero por otra parte también demostrar que han aprendido el componente. Entonces, en ese sentido, muy satisfecho. Es así que, bueno, finalmente en este ámbito hemos querido mostrar algunas de las conclusiones, ¿sí? De esta experiencia desde la perspectiva del estudiante, y que básicamente resume algunos de los puntos que mostrábamos que se encuentran en esas 4 categorías. Y ellos creen que los objetos de aprendizaje en los que se utiliza realidad aumentada sí son materiales que son de utilidad para el aprendizaje. Es decir, que vieron a lo mejor de forma más clara estos algoritmos de cálculo de los que mencionábamos en inicio, ¿sí? Si bien es cierto, acá están también algunas de las desventajas que ellos pudieron identificar. Es así como mencionan que existen dificultades a la hora de interaccionar con estos efectos, ¿sí? Lo cual puede derivarse en que, como bien mencionábamos, si bien es cierto, yo comprendo, ¿verdad?, cómo lo he configurado, pero si de pronto hay algún error en este tipo de configuración, pues obviamente puede causar algún tipo de confusión en la persona que lo está utilizando, es decir, en un usuario adicional que a lo mejor no comprende fácilmente qué es lo que está mostrando, ¿no? Entonces, otra de las ventajas que hemos visto también es que la experiencia es fácilmente replicable, es decir, se puede implementar a todo nivel, es decir, si nosotros lo hemos podido hacer a nivel de universidad, se puede implementar a nivel de otros niveles académicos, en realidad puede ser a nivel secundario, ¿no? Puesto que en este caso, claro, obviamente la naturaleza a lo mejor de la experiencia debe modificarse también de acuerdo a un poco a los implementos con los que cuentan los estudiantes. Sin embargo, el docente puede en definitiva configurar conforme sea su requerimiento esta herramienta, ¿no? Entonces, justamente mencionábamos que dado que la mayor parte de jóvenes poseen un dispositivo móvil y que básicamente que únicamente necesitan descargarse esta aplicación, pues el hecho de incorporarlo a un material o constituirse en un material académico, en un material educativo, lo hace bastante factible e interesante, ¿sí? También se vio una mejor participación, ¿sí?, derivado del interés y la motivación que supieron desarrollar los estudiantes. Y finalmente, pues otra de las ventajas que también se observaron es que ahora mismo pues estamos, la mayor parte de nosotros, trabajando con jóvenes cuyas capacidades tecnológicas son abundantes. Entonces, en realidad, tranquilamente se ve que, bueno, a nivel de lo que pudimos nosotros evidenciar en ingeniería química, vimos, o más bien se pudo percibir que necesitan incorporar más elementos. Y en nuestro caso, pues como es el área de la ingeniería química,
en los que existen algunos simuladores que permiten demostrar el funcionamiento de algunos equipos, de algunos procesos inclusive, se ve que da lugar a poder incorporar este tipo de escenarios y así pues generar por una parte un mayor entendimiento por parte del estudiante y a lo mejor también hacerlo más interesante. Bueno, en este caso, pues hemos planteado algunos puntos de debate, ¿sí? Que en definitiva un poco los dejamos a expectativa un poco del público, ¿no? Y que creemos que son algunos de los aspectos que pueden influir en los resultados que obtuvimos dentro de nuestra experiencia, como de cualquier otro docente que busca incorporar este tipo de herramienta, de tecnología a su desempeño docente, ¿sí? Entonces, creemos que el uso de herramientas tecnológicas es bastante importante, ¿sí? En realidad, pues, ya que estamos en un escenario en el que prácticamente todo lo desarrollamos a través del uso de herramientas tecnológicas y sumar una más como puede ser esta aplicación, pues en realidad prácticamente aporta mucho, pero lo que necesitamos pues para poder incorporarlo no es más, ¿no? Porque en realidad la herramienta que comentábamos, la herramienta Zapar es gratuita, ¿no? El tiempo que implica en cuanto a conocerla, a poder manejar, puede ser importante también dependiendo un poco del grado de desarrollo que queramos tener o impartir a nuestros estudiantes, pero en realidad es muy intuitiva en realidad. ¿Que puede depender del componente académico? Bueno, en este caso discutíamos con Jiménez, ¿no? De que a lo mejor puede influir el nivel académico en el que se encuentre el estudiante, porque sabemos que a lo mejor en los primeros niveles algunos inclusive no están muy convencidos, no están muy motivados, mientras que sabemos que aquellos que ya están en niveles más avanzados hacen todo lo posible por cumplir con sus actividades, puesto que ya están más cerca de cumplir con su meta académica. Y finalmente, pues yo le doy en este caso la palabra a Jime para que ella también nos pueda compartir alguno de sus expectativas, bueno, más no expectativas, de sus impresiones y cómo se cumplieron en las expectativas de que ella pues también tenía al respecto. Muchas gracias de mi parte, pues les dejo con Jimena nuevamente. Muchísimas gracias, Dianita. Sí, efectivamente, como herramienta de aprendizaje resultó bastante útil. Se pudo ver, como bien lo había manifestado Dianita, existió mucha motivación por parte de los estudiantes. El hecho de utilizar esta tecnología, como bien también se lo había mencionado al inicio, requirió un poco de tiempo, de capacitación, dedicación. Quizás al inicio encontramos hasta un poco de frustración, pero a medida que se iba avanzando con el desarrollo, con el conocimiento de la herramienta, pues efectivamente, personalmente, yo puedo decir que superó mis expectativas. Los resultados obtenidos por los estudiantes realmente superó mis expectativas. Cuando terminábamos más o menos el primer bimestre, los estudiantes habían alcanzado el nivel solicitado, es decir, al menos 2 imágenes, al menos un video, al menos algo así. Entonces, llegaron a cumplir con los objetivos y digamos, las reglas establecidas. Sin embargo, durante el segundo bimestre se trató justamente de maquillar un poco más, de afinar un poco más la presentación, y realmente durante el segundo bimestre se vio que los estudiantes estaban totalmente incentivados, estimulados, y de esta manera presentaron trabajos que superaron todas las expectativas. Inclusive en todos los niveles, sabemos que en un curso no tenemos estudiantes todos con la misma capacidad de aprendizaje, pero se pudo ver que realmente hubo una buena aceptación de esta herramienta. El hecho de haber utilizado sus celulares creo que fue una ventaja, porque generalmente el primer distractor en la educación es el celular.
Entonces, esta fue una posibilidad de aliarnos justamente con este distractor para que, si bien es cierto, durante el desarrollo de este conocimiento pudieran ir aprendiendo del componente, pues no tuvieran este distractor como es el celular, sino más bien que constituyera una herramienta de aprendizaje. Y por supuesto, esto es una gran ventaja porque evidentemente ahora que estamos con las clases virtuales, es un poco difícil mantener la atención de los estudiantes y requiere de parte de los profesores el desarrollar este tipo de actividades de tal manera que se logre captar de mejor manera la atención del estudiante. Y qué mejor si se utiliza herramientas tecnológicas, como bien dijo Dianita, son herramientas de uso bastante intuitivo, que finalmente el estudiante las termina manejando. Afortunadamente, son herramientas que están al alcance de todos los docentes porque existen versiones libres que no necesitan de pago. Simplemente es cuestión en el celular de entrar a Play Store, quienes tienen sistema Android, o en los iPhone también existe su propio, digamos, espacio para descargar estos programas. Se descarga fácilmente la aplicación, se denomina Zapar, y básicamente es a través de un computador ingresar y desarrollar la metodología. Entonces, en este sentido, yo creo que sirvió muchísimo la asignatura en la que yo apliqué. Le he venido dando ya un par de años y ahora yo veo mucho más entusiasmo, mayor contento, mayor aceptación por parte de los estudiantes, porque finalmente de eso se trata el aprender. O sea, aprender no solo contenido, sino también aprender divirtiéndose un poco, digámoslo así, y hoy por hoy lo importante es esto, de captar la atención de los estudiantes haciendo uso de este tipo de tecnologías, porque es parte de su formación, no solo el que aprendan un concepto, un contenido, sino que también desarrollen destrezas tecnológicas. Eso de mi parte. Tenemos también el video, justo. El video, sí. Tenemos un video justamente que habíamos hecho de que los estudiantes desarrollaron algunos videos. Tenemos uno en el que justamente un estudiante de mi asignatura desarrolló este video, que es como una especie de manual en el que ustedes podrán visualizar fácilmente cómo se arma una plataforma en este sentido. Hola, mi nombre es Ana Tipán y hoy vamos a hablar sobre la aplicación de Zapworks. Zapworks es un programa que nos permite trabajar con realidad aumentada. Esta aplicación es una plataforma web que trabaja con diferentes formatos multimedia, como son videos, imágenes, botones, los cuales al dar clic te van a llevar hacia otra escena en donde podrás encontrar links, videos o cualquier otro tipo de documentos. Para poder acceder a esta plataforma es necesario tener una cuenta, la cual puede ser una cuenta pagada o la que te dan una versión gratis por 30 días. Una vez que ya te hayas registrado, Zapworks se da diferentes funciones, como es agregar imágenes, textos o en otra cosa. Agregar imágenes, vamos a seleccionar una que ya tenía previamente cargada. En esta imagen tú la puedes agrandar, hacer pequeña, ubicarla en cualquier parte de la pantalla. También puedes agregar lo que son videos cargados directamente de YouTube o subir tu propio video. También te da la opción para agregar textos. A este texto tú lo puedes ubicar en cualquier parte de la imagen que tú desees. También te brinda la opción para que al texto le puedas dar el color de letra que tú desees. Deseas blanco, cualquier tipo de color. Al igual también te da para que selecciones el tipo de letra que desees ponerle, la ubicación, si deseas centrado o justificado. También te da la opción de agregar botón. El botón, ¿qué hace? En este de aquí tú le puedes primeramente escribir la función que va a hacer, ya sea retroceder, adelantar, lo que nosotros querramos. También te da la función de comportamiento, que hacer clic, este te va a llevar ya sea a otra escena, a un enlace, a un número o a un otro correo. Esa función de dar toque te puede servir tanto para imágenes como para textos. Es decir, si haces tu clic a alguna imagen o algún otro texto, también le puedes dar la función de ir a otra escena o que te lleve a algún otro enlace. Para saber qué tanto vas avanzando en tu proyecto, para
Cabe mencionar que necesitas una aplicación en tu celular para que puedas ir comprobando tu avance. Una vez que le hayas descargado, haces clic en avance y este directamente te va a lanzar un código. Este código tú tienes que escanearlo con la aplicación previamente descargada en tu celular que tiene el nombre de Zapier. Le escaneas y podrás ir viendo lo que vas avanzando. En la plataforma de SAP Goals se va guardando automáticamente lo que se va trabajando y a continuación le mostraré un avance de mi proyecto. Bueno, esto sería el video demostrativo, ¿no? Del uso que se le da a la herramienta Zapier para incorporar realidad aumentada. Agradeciéndoles a todos su participación y agradeciéndole a Jimena y a Dianita por su aporte y experiencia, pues, y como les dije anteriormente, seguirlos invitando a participar de la formación y seguir innovando en nuestras aulas. Muchas gracias por su presencia y nos vemos la siguiente semana.